ese tipo de válvulas, hacemos que todo eso salga, ¿verdad? El seminario constó de dos partes, ¿verdad? La primera parte es cómo hacer un vacío de manera eficiente. Demostramos, ¿verdad?, las diferentes herramientas que se necesitan para hacer un vacío, cuál es la medida y la unidad que se necesita para hacer certero en el proceso del vacío, ¿verdad? Y luego de eso hicimos una demostración con un tanque ¿verdad?, de recuperar, que prácticamente es lo mismo que un coil de 5 toneladas, y muchas personas interactuaron e hicieron el vacío junto a nosotros aquí en el seminario. Y la segunda parte del seminario constó acerca de diferentes herramientas de tubería que ayudan al técnico a hacer más rápido. Entre ellos incluye expansores de batería, avellanadores y doradores de tubo. Una de las preguntas más importantes, ¿verdad?, era qué bomba de vacío se necesita para hacer el trabajo más efectivo, de acuerdo a la industria en la que ellos trabajan. Obviamente se le contestó que todo depende de si se trabaja residencial, industrial o lo que sería comercial. Y esa fue la pregunta que más se hizo en el día de hoy. Normalmente el vacío se hace en una unidad que se llama micrón. Esa unidad es la manera más precisa de hacer ese procedimiento, y si no se utiliza ese tipo de medidas, puede que el compresor o el sistema a la larga, ¿verdad?, pueda tener problemas de eficiencia. Eso es algo que no se conoce mucho y no se explica teóricamente ni tampoco en práctica, y nosotros en el día de hoy, ¿verdad?, pudimos demostrar cuál es la medida y cómo es la manera correcta de hacer el trabajo. Airtech siempre ha sido una empresa que nos ha dado el apoyo. Nosotros como marca, ¿verdad?, queremos darle el soporte a Airtech aquí en Aruba y ser una conexión local para todos los técnicos del país. Y la gente estaba contenta y mostró bastante interés acerca de los productos. Muchos de ellos interactuaron e hicieron las preguntas importantes, y estuvimos aquí dándole soporte con Airtech para ayudarlos a hacer el proceso como se debe. Es la primera vez aquí en Aruba dando una charla, en este caso es de vacío. Próximamente, ¿verdad?, vamos a estar haciendo diferentes seminarios ya para el año que viene, donde vamos a estar trabajando otros cursos de cómo hacer recuperaciones y cosas por el estilo. La información que a ellos más les interesaba, ¿verdad?, era cómo funcionan las mangueras de vacío, que son específicamente para ese proceso y son un poco desconocidas aquí en la isla. Le demostramos, ¿verdad?, cómo es que funciona, cuál es la teoría acerca de ella, y esa fue una de las cosas que más importó.